¿Cuáles son las causas evidentes y las causas no tan evidentes de los traumas emocionales? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a educarte sobre todo lo relacionado a las heridas emocionales de la infancia. Y en este día vamos a tocar el tema que se llama causas del trauma emocional. ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que lo inició? ¿Cuáles cosas pueden ser muy evidentes y cuáles cosas pueden ser no tan evidentes? Y para poder iniciar vamos a hablar de unos puntos que son muy importantes para poder conectar el tema anterior. ¿Te recuerdas que mencionamos que trauma emocional o herida emocional se le llama a los efectos debilitantes que se quedan con una persona después de que esta persona atravesó por una experiencia, por un evento, la cual interpretó que amenazaba su vida y que lo desbordó en sus capacidades para poder defenderse, para poder responder, ¿no? Punto número 1 es que no es necesaria una experiencia de catástrofe para que alguien desarrolle un trauma. No tuvo que haber pasado por violencia extrema, abusos, ser testigo de la guerra, porque el trauma es personal, tiene que ver más con la interpretación de la persona que con el evento en sí. Te recuerdo que el evento traumático no es el trauma. Lo que te pasó no es el trauma. El trauma son los efectos que se quedan dentro de ti después de lo que te pasó. Eso que se queda dentro del cuerpo, en la sangre, en los órganos, en los huesos, en la mente, en las emociones. Esos efectos son el trauma. Y por eso es que vamos a hablar de las causas que no son tan evidentes. La pérdida de conexión resulta difícil de reconocer. ¿Por qué es que resulta difícil de reconocer en una persona? Porque hoy en día, la cultura que tenemos al estar tan bien traumatizada, hace normal parecer que una persona esté desconectada de sí misma. Y como si hoy tenemos 20, 30, 40, 50 años, es muy posible que desde hace mucho tiempo hemos estado bastante desconectados de nosotros mismos y por eso no sabemos reconocer lo que significa estar completamente conectados el día de hoy. Y también es difícil porque sucede lentamente. Hay personas que sí atravesaron por algo que el día de ayer estaba muy bien, el día de hoy están completamente diferentes. Pero en la mayoría de los casos eso sucedió lentamente, gradualmente, a tal nivel que las personas se adaptaron a los cambios. Y adaptarse en ese caso quiere decir que aunque tenían dolores, siguieron viviendo con esos dolores. Estoy seguro que tú has escuchado palabras como soy fuerte en la vida, a mí me pasaron tantas cosas, pero he salido adelante. Son palabras muy comunes el día de hoy. Pero ¿qué verdaderamente quieren decir? Quieren decir que tenían un trauma emocional y que lo trataron y que se curaron de ese trauma. ¿O quieren decir que con el trauma, con los efectos emocionales interiores, siguieron en la vida y hasta el día de hoy no lo han tratado, no lo han curado? Lo que quiere decir que se siguen doliendo interiormente y piensan que ser fuerte es seguir continuando con esto y no buscar ayuda, no buscar un tratamiento para poder liberarse de esas fuerzas interiores que a la larga están enfermando el cuerpo, están enfermando la mente, las emociones y que les están trayendo conflictos en su diario vivir, en su aprendizaje, en su crecimiento, en sus relaciones con su esposa, esposo, hijos, padres de familia, ¿no? Y por eso aquí vamos a mucho hablar de las palabras culturales que están bastante erróneas y que a veces nos llevan en un camino opuesto a la sanación. Porque te recuerdo que entrar en un proceso de sanación emocional no es parte de la cultura. No es algo en lo cual se nos educa en la escuela primaria, secundaria, o que nuestros padres o que el sistema educativo nos invita o nos dice que es importante hacerlo, ¿no? Como sucede lentamente, también lentamente se va perdiendo la autoestima, se va perdiendo la confianza en nosotros, se van perdiendo los sentimientos de bienestar y la conexión de la vida. Todo esto va sucediendo lentamente y por eso es que hay muchas personas que piensan que esto es normal y que se adaptan. Y también puede ser muy común que las personas a tu alrededor, que tus familiares, también se han minimizado dentro de ellos las áreas de la autoestima, de la confianza y del bienestar y de la conexión. Entonces, si estamos en una familia, en un ambiente así, vamos a pensar que es normal que nosotros también estemos así porque ellos también están así. Pero el hecho de que todos estén así no lo hace saludable. Puede ser normal de acuerdo a lo que les pasó y de acuerdo al hecho de que nadie ha recibido ninguna ayuda. Nadie se ha empezado a educar sobre el tema, nadie ha ido a terapia
o a un taller o alguna manera en la cual podemos empezar a sanar. Porque no es lo mismo vivir con el trauma, no es lo mismo ser fuerte y seguir adelante a ponernos como prioridad, a querer sanarnos y a darnos cuenta que la vida únicamente va a ser vida pudiendo sanar de esto. Verlo, enfrentarlo de una manera correcta y saludable. No hay dos personas que vivan de igual forma un trauma, porque el trauma es bien individual. Cada persona vive su trauma de una manera diferente. Lo que es traumático para uno puede no ser traumático para otro. A lo mejor has visto comentarios en redes sociales, ¿no? Como 2 hijos con el mismo papá que era alcohólico, uno decidió no tomar y el otro sí decidió tomar, y etcétera. Y que aparentemente el hijo que decidió no tomar es como el superhéroe, el que sí puede. Bueno, lo que sucede es que cada quien puede lidiar de acuerdo a sus propias capacidades. Tiene que ver con el temperamento personal del niño, tiene que ver con la historia personal del niño, tiene que ver con que si ya habían otros eventos traumáticos antes para ese niño, tiene que ver con la ayuda que encontró alrededor después del evento, tiene que ver con su propia resiliencia personal, ya que cada quien tenemos ciertas capacidades innatas, tiene que ver con que si después fue ayudado, fue criticado. Entonces hay varios elementos y por eso es que el trauma es bien personal y es bien individual, y a lo mejor muchas veces nos hemos sentido criticados, ¿no? Porque nos comparan con otros que les sucedió lo mismo y sucede que en el camino pudieron salir adelante, pero en realidad no conocemos el interior de la persona, porque el que alguien haya estudiado, tenga un negocio, esté casado, tenga hijos, no significa que hayan lidiado con el trauma. ¿Por qué? Porque hay traumas funcionales. Existe la depresión y la ansiedad funcional. Quiere decir que pueden seguir viviendo, pero ahí la tienen dentro. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de la importancia de poder ver y de saber qué hacer con ese trauma. Y de saber que la vida es mucho mejor sanando y que la vida se distorsiona cuando no estamos sanos. Y que eso es algo bien personal. A raíz del trauma, lo que va sucediendo es que vamos evitando personas, lugares, sentimientos y situaciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos activan el trauma. Nos activan esas emociones incómodas con las cuales no sabemos qué hacer. Relacionamos el trauma con ciertas personas. Puede ser con un papá, con un abuelo o con una figura masculina, que sea un maestro, un jefe, etc. Y vamos evitando esos lugares. Al ir evitando estos lugares por esas mismas sensaciones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se van limitando nuestras oportunidades de vida, porque ahora sucede que allá había una oportunidad, pero porque allá está esa persona o porque en ese lugar se me va a despertar esta ansiedad, este miedo o esa sensación de tristeza, yo prefiero no ir, y posiblemente ahí había muchas oportunidades para mí. Y por eso es que el trauma nos va minimizando de las oportunidades de la vida, nos vamos quedando, porque al irnos quedando sin oportunidades, al ir evitando tantas personas, tantos lugares, tantos sentimientos, tantas situaciones, pues vamos perdiendo la capacidad y la vitalidad para realizar nuestros sueños. Entonces llega una edad donde nos damos cuenta que tenemos sueños y metas, pero no podemos alcanzarlas, o nos duele mucho que no hemos podido, que pudimos haber hecho cosas de una manera diferente, pero estas sensaciones que nos hicieron evitar tantas cosas, simple y sencillamente obstaculizaron la concretación de estos sueños, ¿no? Y ahí viene una sensación de culpa inmensa. Y por supuesto, como decía mi psicóloga, si pones a un hombre, ¿no? O una mujer con un cerebro sano y otro con un cerebro que no está sano, o sea, que tiene un trauma emocional, son 2 cerebros diferentes. Están enfocados en 2 cosas diferentes. Un cerebro sano está enfocado en la conexión, en vivir, en la expansión, en el crecimiento, en alcanzar metas, en disfrutar el momento presente. En eso se enfoca el cerebro sano. El cerebro que no está sano o la persona traumatizada, su concentración es la sobrevivencia, es pasar el día, es poder lidiar con esto de una manera que no lo mate. Entonces, estar en sobrevivencia es estar minimizado. Porque al estar en sobrevivencia, tus capacidades cerebrales de racionalización, de ejecutación, de ideas, de pensamiento, de filosofar, tu capacidad de memorizar, tu capacidad de poder saber qué hacer con las emociones, de poder sentir las emociones, tu capacidad de no dejarte arrasar por las emociones, todo eso se minimiza, mientras que en la otra persona todo eso está abierto, ¿no? Así que es una diferencia muy grande estar con un trauma a no estar con un trauma.
Así que esos son los puntos importantes que te quería mencionar. Ahorita ya entramos. Causas del trauma. Te recuerdo que un trauma es un trauma sin importar qué fue lo que sucedió. Es verdad que al ir a terapia contamos qué fue lo que nos sucedió, pero tanto el terapeuta como los que estamos en este ambiente sabemos que no es tan importante lo que pasó, sino que lo importante es tu interpretación, tus emociones, lo que sientes ahorita en este momento es lo más importante. Y siempre es importante validar lo que la persona siente y a veces no compararlo con lo que sucedió, porque no importa qué pasó, trauma es trauma si la persona lo está viviendo. Cualquier suceso que fue percibido como amenaza para su vida, eso es lo que es un trauma. Pero puede ser que en mi mente lo que a ti te pasó no fue algo que amenazó tu vida. No importa, si para ti sí lo fue, eso es lo que es válido, eso es lo que hay que darle la importancia y la atención. Porque la percepción, como te mencionaba antes, se basa en la edad en la cual te sucedió lo que pasó, en tu experiencia personal, en el temperamento que es algo heredado, en la capacidad o la incapacidad que tenías para lidiar con el evento personal y en lo que pasó antes, en lo que pasó, en muchas cosas se basa la percepción. Entonces tu percepción es importante y que no permitas que alguien te diga que no es válido lo que te pasó, ¿no? Porque hay palabras culturales como eso que te pasó no es nada, a mí me pasaron muchas cosas peores. Eso en el mundo profesional no existe, porque esto es algo bien personal y tiene que ver con las reacciones corporales de tu sistema nervioso, ¿no? Por eso es bien importante esto y que pues comprendamos a las personas de que no cuentan con esta experiencia y con esta educación y que solo repiten palabras culturales, ¿no? De las cuales escuchamos. Hablemos de las causas que son evidentes, que cualquier persona diría, si esto sucedió, pues es normal pensar que el día de hoy están lidiando con un trauma emocional. Aunque repito, aunque es evidente, puede ser que a alguien le sucedió esto y hoy no está lidiando con un trauma. Estoy hablando de lo que originó el trauma, del evento, ¿no? Alguien que fue a la guerra. Es muy común saber que todos los soldados que han asistido al campo de batalla, lo que han hecho, lo que han visto, lo que les hicieron, todo ese caos emocional que estuvieron en guerra, al regresar desarrollan esto que se le llama como estrés postraumático. Entonces es bien común saber que alguien necesita ayuda, ¿verdad?, cuando regresa, ¿no? Entonces sería como muy evidente poder saber esto. Alguien que atravesó por abuso infantil severo. Ese abuso pudo haber sido físico, emocional o sexual. Puede ser como muy obvio, ¿no?, para cualquier persona pensar en esto. Pero aunque no lo creas, para mucha gente no es tan obvio, especialmente para la persona que lo experimentó. ¿Por qué no es tan obvio? Porque aunque sabe que hay algo ahí adentro, si no cuenta con la terminología, con la educación, no sabe que es un trauma y no sabe que toda su manera de vivir y de pensar el día de hoy es a raíz de eso. Y no que el día de hoy a lo mejor es tonto o es débil o etcétera, ¿no? Entonces para muchos no es tan evidente, aunque estoy poniendo las causas evidentes, ¿no? El descuido, la traición, un niño, una niña que fueron muy descuidados o que fueron traicionados o que fueron abandonados. Y por supuesto, también estoy hablando de la edad adulta. Y aquí puse el número 5 al lado para recordarme de las 5 famosas heridas de la infancia, ¿no? Abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Entonces, personas que sufrieron por esta clase de experiencias, acuérdate que son interpretaciones. Puede ser que alguien no me abandonó, pero yo interpreté que me abandonaron. Puede ser que alguien no me rechazó, pero yo interpreté a esa edad que me rechazaron. Puede ser que alguien no me traicionó, no me humilló, pero yo interpreté. Entonces, todo eso es interpretación personal y el cuerpo respondió de acuerdo a esta interpretación. También la experiencia de contemplar violencia. Un niño que crece en un ambiente donde papá y mamá se gritan, se golpean, o otros familiares o otras personas. El niño que está ahí responde interiormente con terror, se esconde, se paraliza, no sabe qué hacer, y esto que contempló causó varias emociones, y esas emociones, aunque ya no lo esté viendo, se están repitiendo en su cuerpo en la noche, en el día, donde quiera que esté. Y a lo mejor esto sucedió hace 20 años y el día de hoy sigue soñando o sigue sintiendo. Si esto pasó antes de los 3 años, no se recuerda mentalmente, porque la memoria todavía, esa área de nuestro cerebro que sirve para recordar, todavía no estaba desarrollada, pero su cuerpo sí se recuerda. Te recuerdo una de las frases del video anterior: el trauma se hace presente por medio de sensaciones corporales.
y no necesariamente por imágenes mentales, ¿no? La violación. Separo la palabra abuso y violación, porque cuando hablamos de abuso y violación hablamos de dos cosas diferentes, aunque el fruto, lo que va a ocasionar va a ser lo mismo, un trauma. Normalmente la violación se utiliza para diferenciarse del abuso, donde en la violación se utiliza la fuerza, ¿no? Se obliga a la persona y por supuesto se le deja incapacitado, ¿no? Las lesiones y las enfermedades catastróficas, ¿no? Estos son causas como muy evidentes, ¿no? Que si alguien pasó por esto, aquí aprovecho para recordarte que ahí en el internet existe un examen y yo tengo un video sobre esto, el examen de las experiencias adversas de la infancia. Son 10 preguntas en las que uno responde sí y no, y dependiendo al puntaje final, así los doctores y los psiquiatras han dicho que se eleva las posibilidades de tener problemas en la edad adulta, desarrollar enfermedades, adicciones y otras cosas. Te lo recuerdo, es el examen de las experiencias adversas de la infancia, ¿no? Causas que no son tan evidentes para muchas personas. Accidentes automovilísticos menores. Esto pareciera para muchas personas que no va a causar un trauma, pero te repito que la experiencia, lo que estás sintiendo, alguna vez te ha pasado que a lo mejor estás manejando y cuando estás manejando de repente sientes un miedo porque vas a chocar, pero ese miedo lo sientes que tu estómago se comprime, se aprieta. Lo que sucedió es que tu sistema nervioso tuvo que ponerse en un modo que se le llama alerta, en un modo simpático, y tuvo que producir hormonas de adrenalina y de cortisol. Y si ese ciclo no se termina, entonces se queda estancada esa energía en ese momento, ¿no? Otras causas menos evidentes del trauma: procedimientos médicos y dentales invasivos. Aunque hoy en día para los psicólogos esto es muy evidente. Personas que cuando eran niños se les llevaron a los doctores o a los dentistas. ¿Has escuchado de alguien que el día de hoy le tiene miedo ir al doctor? ¿Le tiene miedo ir al dentista? ¿Por qué será? Porque su cuerpo se recuerda de algo. Por ahí tengo también otro video donde cuento toda una historia, leo una carta de una persona que fue paciente de psiquiatría, en la cual cuenta cómo ella solo se recuerda que de niña la llevaron a un lugar. Este lugar era una clínica médica, necesitaba un procedimiento médico. Por supuesto que no fue la intención de los padres o del doctor poder causarle un trauma emocional, y muchos doctores no tienen ese conocimiento de las emociones. La llevaron, le pusieron unos ciertos medicamentos para poder adormecerla, la agarraron y ella cuando se despierta asustada, no se podía mover. Ella dice que empieza a ver como monstruos y después desde ahí a los días la tienen que llevar con un psiquiatra y le empiezan a medicar. ¿Por qué? Porque esos procedimientos médicos fue algo muy espantoso, muy horroroso para la percepción de ella. Y lo mismo puede pasar con el dentista. Así que a lo mejor es tu caso, que el día de hoy a lo mejor mentalmente no te recuerdas, o a lo mejor sí, pero cada vez que se menciona la palabra doctor, dentista, algo se siente en tu cuerpo. Así que pudo haber sido algo así. Caídas y lesiones menores, especialmente de niños, desastres naturales, enfermedades como fiebre alta o envenenamiento accidental. Aunque estas situaciones parecen cosas físicas, y lo son, pero aquí estamos hablando del impacto en tu sistema nervioso de estas situaciones físicas, de la interpretación de tu cerebro cuando tú fuiste testigo de estas situaciones, cuáles son las emociones que se despertaron en este momento, y sobre todo saber si se terminó el ciclo de la emoción. Si las hormonas de las que te estoy hablando se pudieron utilizar y se terminó el ciclo. Si no se terminó el ciclo, entonces se quedaron de alguna manera ahí dentro de nosotros, y el día de hoy están pulsando ahí adentro porque quieren salir. Estoy hablando más de la energía estancada que de las hormonas en realidad. Otras causas menos evidentes: a un niño que se expone ante el frío o calores extremos, partos complicados, un embarazo complicado o un parto complicado. Esas situaciones son traumáticas. Ahora, por supuesto que tú y yo no nos recordamos de esto, ¿no? Pero puede ser que algunos estén lidiando con algo que pasó durante
o antes del nacimiento. Bromas, ridiculizaciones, falta de atención, especialmente cuando somos niños. Eso afecta mucho porque no tenemos un autoestima muy desarrollado, y especialmente si esas ridiculizaciones que entran dentro de la herida de humillación fueron hechas por parte de alguien que tú querías mucho o admirabas, o que tú esperabas que te defendiera, ¿no? Un papá, una mamá, un abuelo, etc. Muerte de mascotas, amigos o familiares, esto también. Aunque cuando alguien muere, existe algo que se llama el duelo. El duelo no es un trauma, es un proceso normal del ser humano. Pero el duelo no vivido saludablemente puede llegar a ocasionar un trauma. Y especialmente los niños, si no se les da un buen acompañamiento, no sabemos lo importante que era para ellos. Y a lo mejor tú has escuchado de algunas historias, o te pasó que a lo mejor tenías algún animalito, una mascota contigo cuando eras niño, y alguien de una manera abusiva te lo quitó, o lo mató, o lo atropellaron, y entonces no supiste cómo reaccionar, y se quedó ese dolor aquí interiormente, y posiblemente hasta el día de hoy todavía lo tienes. O sea, no has hecho el duelo, o no has podido cerrar ese ciclo traumático, ¿no? Ahorita vamos a parar y yo te hago una pregunta. Escucha a tu cuerpo. ¿Cómo crees que has respondido al escuchar esta lista? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo está tu frente? ¿Está tu quijada tensa? ¿Están tus dientes apretados? ¿Sientes algún pequeño dolor en tu espalda, en tu pecho? ¿Está tu estómago a lo mejor un poquito tenso, comprimido? Te invito a que ahorita respires profundamente por la nariz y saques el aire por la boca lentamente, y trates de sentir dónde te duele o dónde está incómodo. Aunque no te duela, pero qué parte de tu cuerpo estaba tenso, porque te recuerdo que tienes una memoria en el cuerpo. Tu cuerpo está escuchando, y cuando estaba escuchando esta lista, una parte de tu cuerpo iba respondiendo. Puede ser la garganta, puede ser tu frente, puede ser la quijada, puede ser tu cabeza posterior, puede ser tu cuello, tu espalda alta, tu espalda baja, la parte del pecho o la del estómago, o incluso puede ser en los órganos sexuales. Esas son como las partes más específicas donde esta energía traumatizada de la que te estoy hablando se queda ahí almacenada. Entonces es importante que ahorita, si necesitas, pares el video y que sigas revisando, no para que te asustes, sino para que te des cuenta cómo tu cuerpo te habla y te está diciendo: aquí estoy, ¿verdad? Quiero que me sientas, quiero que me permitas dejar salir, y quiero que también escuches que tengo mensajes, maneras de comunicarme contigo. Y al no darte cuenta, a eso hablamos de que hemos perdido la conexión, de que ya no sabemos qué es lo que sentimos, o no nos damos cuenta cuando sentimos algo que no es normal en nuestro cuerpo. La siguiente cosa que te quiero decir, ese es punto bien importante, y con esto vamos a terminar. Todo esto que estás sintiendo ahorita, o que alguien puede sentir al leer o al escuchar esta lista, la ansiedad y los nervios, o casi cualquier respuesta que puedas tener, eso es una respuesta a lo que te estaba hablando. Es una respuesta ante la escucha, ante las sensaciones, ante el ser testigo de esas experiencias. Puede ser ante olores también. Todo esto está relacionado con la activación de la energía que experimentaste durante el suceso abrumador original. Esto lo voy a leer otra vez porque necesito que te quede bien claro. Estas sensaciones, ya sea si estás sintiendo miedo, vergüenza, voy a hablar de emociones, ¿no? Miedo, vergüenza, culpa, tristeza o cualquier otra emoción, desesperación, desilusión, cualquier emoción o cualquier reacción corporal como ansiedad, nervios o dolores de espalda, o sensaciones de que tienes el cuerpo comprimido, ya sea los dientes muy apretados, estás respirando mucho más rápido de lo normal. Ahorita tu estómago a lo mejor no se siente bien. Esas sensaciones están relacionadas con la misma energía que se activó en el momento original del evento traumático, del trauma. Aquello que sucedió hace 5 años, si no se ha tratado, está aquí con nosotros todavía el día de hoy, y se ha activado la misma energía que se activó, porque te repito, no se terminó el ciclo.
no hubo nadie que te recibiera esa energía y no te enseñaron cómo hacer para fluir en ese ciclo. Es como que todos tenemos, mira, energía y de repente algo lo detuvo, ¿no? Y ahí está pulsando y a veces no es que lo durmamos, sino que nos distraemos o nos hemos acostumbrado a ver hacia otras partes, a poner atención a otras cosas, a distraernos con tomar café, ver televisión. Y cuando sentimos esto, a lo mejor tomamos una pastilla, agua, lo que sea, y no nos han enseñado a poner atención a estas cosas. De eso estoy hablando cuando hablamos de un trauma emocional. Especialmente hoy que se nos habla mucho del cuerpo. El trauma emocional se hace presente por medio de sensaciones corporales, ¿no? Si de aquí podemos, la palabra clave es esta, regular el sistema nervioso. Si podemos regular el sistema nervioso, esas sensaciones van a poder fluir, pero para que puedan fluir necesitamos aprender a sentir, y esto de aprender a sentir no es tan sencillo, te lo comento. ¿Por qué? Porque hemos estado culturalmente, educativamente acostumbrados a que cuando sentimos miedo, lo paramos, lo reprimimos. A que si necesitamos ayuda, lo paramos, lo reprimimos. A que si sentimos tristeza, lo evadimos. Y a veces cuando lo sentimos mal, no para liberar, sino para estancarnos en esa emoción, y entonces seguimos repitiendo la misma emoción. Entonces el aprender a sentir va a ser clave para la sanación. El aprender a regular el sistema nervioso va a ser clave para la sanación. Hay una clave corporal y una clave interior mental. Por supuesto que hay que confrontar las creencias. Claro que hay que confrontar una situación familiar o laboral que hemos estado evadiendo por mucho tiempo. Pero la forma más sana es empezar por el cuerpo, por estas sensaciones. Y para empezar con estas sensaciones ni siquiera tenemos que hablar de lo que sucedió. Primero se trabaja con esto. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, yo te invito a que me dejes un comentario, una pregunta que me va a ayudar muchísimo para poder seguir, para que YouTube comparte estos videos con más personas y sobre todo para poder seguir haciendo contenido de manera que muchas más personas puedan educarse sobre estos temas. Espero que te estén gustando. Así que te lo repito, si puedes dejarme un comentario, una pregunta, también con gusto te la vamos a responder. Y la última invitación a que vayas pensando cuáles son los siguientes pasos que vas a tomar para ir creciendo en tu sanación. Si no sabes qué pasos tomar, yo te invito a que te quedes conmigo y que esperes los siguientes videos que aquí te vamos a ir dando educación, información de calidad y segura para que tus decisiones vayan siendo mucho mejores y puedas crecer en tu sanación. Así que es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.